Muy buenas tardes. Estás en la casa de Gabriela Figueroa y bueno, hemos empezado esta entrevista 2 veces y esta es la tercera vez que iniciamos por problemas técnicos, pero bueno, hoy me complace en presentar al doctor Eliseo Muñoz Mena, quien ha sido doctor e investigador de la Universidad Autónoma de Chiapas. Compañero, amigo por más de 25 años y hoy que se celebra, bueno, que estamos en el marco del Día del Abogado, es un honor tenerlo aquí en la casa de Gabriela Figueroa, el doctor. Bienvenido. Gracias. La verdad que me honra estar en tu casa, en tu foro, un foro extraordinario, una calidad humana y profesional que no tiene nombre sin igual. También saludo afectuosamente a tu auditorio, saludos a todos y a todas. Y en verdad que es un día muy emotivo, estar contigo, estar con la gente que te sigue, gracias. La gente que sigue el trabajo profesional que tú realizas. Sobre todo, y aprovecho también a decirlo porque estamos precisamente, este programa se generó con motivo del ejercicio de la abogacía. Y voy a aprovechar a comentar lo siguiente. Tal vez hace 5 o 10 años hubiésemos dicho, estamos celebrando el Día del Abogado. Pero me parece que lo correcto es celebrar el ejercicio de la abogacía, porque en ese ánimo de esa concepción, pues prácticamente nuestro entorno social encontramos a abogados y abogadas valiosas y valiosos como tú, Gaby Figueroa. La verdad, quiero aprovechar para reconocer tu trayectoria, reconocer todo lo que has hecho. Y ahora sí me voy a sumar todo lo que hemos crecido, ¿no? Claro. Lo que hemos crecido como profesionales. Gracias de verdad por este espacio, por esta calidad y esta calidez humana y profesional. Gracias. Fíjate que pues teníamos muchas ganas de entrevistarte porque aparte que conocemos que eres un gran profesional, pues tú radicas en Ciudad de México y aprovechando tus vacaciones, pues bueno, te trajimos aquí a Tuxtla Gutiérrez y pues bueno, a comentarnos por qué los derechos humanos son tan importantes hoy en día en todos los ámbitos del derecho. Sin duda alguna, me parece que es un tema que tiene que tocarse, porque si lo decimos en términos comunes, pues los derechos humanos se han convertido, como decimos en el argot popular, en el ajonjolí de todos los moles. El ajonjolí de todos los moles. Afortunadamente, con la reforma del 10 de junio del año 2011, se elevó a rango constitucional el concepto de derechos humanos. Tú, yo, compañeros, nos formamos bajo la concepción de las garantías individuales, que sin duda alguna no era una institución, digamos, inválida en su momento, pero que la transición de garantías individuales a derechos humanos, sin duda alguna le dio un vuelco al sistema jurídico mexicano. ¿Y por qué decimos esto y por qué decidimos en conjunto hablar de este tema? Porque volvemos a lo mismo. Finalmente, en la actualidad, un abogado o un licenciado en Derecho que decide ejercer la abogacía, que me parece que es el punto toral de quien estudia la licenciatura en Derecho, más allá de dedicarse a la docencia, más allá de dedicarse a la investigación, más allá de ser servidor o servidora pública, me parece que quien ejerce la abogacía pues prácticamente da todo de sí para ponerse en los zapatos de su cliente o de sus clientes o de sus clientas para sacar avante un asunto. Y particularmente poner sobre la mesa que en la actualidad un abogado o una abogada tienen que estar formada o formados en tópicos sobre derechos humanos, porque volvemos a lo mismo. El derecho civil, el derecho familiar, el derecho mercantil, el derecho laboral, cualquier rama del derecho, claro, tiene que verse con una perspectiva de derechos humanos. Danos un ejemplo de esta nueva visión de los derechos humanos en algún asunto familiar práctico, o práctico. Excelente, para que excelente. A esa pregunta no me la esperaba, pero bueno, vamos a tratar de responder. Por ejemplo, en materia mercantil, un ejemplo muy común. Todos hacemos un préstamo y todos firmamos un pagaré. Claro. Bajo la concepción del derecho positivo, del derecho tradicional, sin una perspectiva de derechos humanos, todos sabemos que yo ocurro contigo, te solicito que me des en calidad de préstamo
una cantidad de dinero, imaginemos 100,000 pesos, ¿no? Y tú me dices, te presto la cantidad de 100,000 pesos, pero tú me vas a firmar, yo te voy a firmar un pagaré por esos 100,000 pesos, pero además voy a pagarte el 10% por concepto de intereses. Eso está, esa transacción, ese acto jurídico consistente en que tú me brindes esa cantidad de 100,000 pesos y que yo te firme un pagaré por concepto de intereses del 10%, está tutelado en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, por decirlo de esa manera. Ahora bien, pero resulta que pasa el tiempo y de pronto yo incurro en mora y no te pago los 100,000 pesos y no te pago los intereses. Pero imaginemos, puede darse el supuesto, que eso obedezca a que yo tengo un problema de salud, un problema familiar, n número de circunstancias. Indudablemente que tú vas a ocurrir a un abogado. Vaya, bajo la perspectiva del derecho positivo, sin ese ingrediente llamado derechos humanos, y que así acontecía antes de la reforma constitucional del 10 de junio del año 2011, claro. Tú presentabas tu demanda y sin duda alguna el juez me condenaba a pagar los 100,000 pesos más el 10% de intereses moratorios, que podría generar una cantidad de 500,000 pesos o hasta 1,000,000 de pesos solo de intereses. Si ponemos el supuesto de que yo tengo un bien, por ejemplo, tengo mi patrimonio, claro, y en razón de ese patrimonio prospera tu acción, me condenan a mí a pagar los 100,000 pesos más el 1,000,000 de pesos, posiblemente yo podría quedarme hasta sin mi casa. Ahora bien, ¿qué pasa bajo la perspectiva de los derechos humanos? Okay. Hay una institución jurídica que se llama control de convencionalidad. Esto es, tenemos ya en la actualidad las y los abogados la obligación de aplicar los tratados internacionales en cualquier caso. En el caso concreto, si bien es cierto nuestro derecho positivo, nuestro derecho mexicano tutela en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito que tú puedas cobrarme los 100,000 pesos más los intereses moratorios, ojo, bajo la perspectiva de la interpretación conforme, por ejemplo, claro, del control de convencionalidad y aplicando la Convención de los Derechos, la Convención Americana de los Derechos Humanos del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, hay un artículo por ahí, si no mal recuerdo es el artículo 21, que dice que la usura es una forma de explotación del hombre por el hombre. De tal manera que si tú trasladas ese precepto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y lo ubicas en el contexto de ese caso concreto, y un juez tiene la obligación de aplicarlo, lo que el juez va a determinar es que ese 10% es excesivo, es usurario. Por lo tanto, un juez o una jueza tiene la obligación de dejar de aplicar o de inaplicar la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y aplicar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y decir en ese caso concreto, a ver, Eliseo, te condenó, te pagues los 100,000 pesos, pero no vas a pagar $500,000 de pesos o $1,000,000 de pesos de intereses moratorios, vas a pagar el 9% de interés legal anual, por ejemplo. Esa es una forma de cómo los derechos humanos han permeado el sistema jurídico mexicano, por decir un ejemplo. Y en el caso, bueno, no sé si trasladarlo a este tema, el derecho electoral, ya ven que ahorita hay que si la paridad, que si la igualdad y que en pos de las candidaturas del 24, ¿podríamos aplicar un ejemplo ahí? Sin duda alguna. Mira, prácticamente existe jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y si hay algo que es cierto, que muchas de nuestras reformas que se encuentran vigentes en la actualidad, por ejemplo, la reciente reforma constitucional del 2019 que denominamos como paridad en todo, es decir, una cuota de género reconocida hacia las mujeres, tanto en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial, es decir, equilibrar los cargos públicos a favor de las mujeres. Pero ojo, no en número, ese es un tema cuantitativo, sino en un aspecto cualitativo. Es decir, se tenía la percepción, por ejemplo, de que si tenemos una empresa y hay 100 personas que puedan ocupar cargos en esa empresa, bueno, 50 mujeres y 50 hombres. No. ¿Y qué se hace en la práctica? Pues los puestos de no decisión
o de no importancia o que no son de dirección, se los demos a las mujeres. No, ese tema tiene que permear a puestos en los que se decide, en los que se toman directrices. Y ojo, en ese sentido, pues propiamente ha permeado una serie de aspectos jurisprudenciales, tanto de la Corte Interamericana como del sistema universal de protección de los derechos humanos. Existen, por ejemplo, recomendaciones de la CEDAW muy específicas en materia de derechos políticos y electorales de las mujeres que han permeado nuestro sistema político mexicano. Entonces, y con eso termino. Es decir, el hecho de que en la actualidad contemos con figuras jurídicas como la paridad de género, la paridad en todo, la cuota de género, las acciones afirmativas que pretenden equilibrar esa brecha estructural que existe entre hombres y mujeres, yo lo voy a decir así muy comúnmente, de manera vulgar, no es un invento mexicano, son recomendaciones y resoluciones tanto del sistema universal como del sistema interamericano a los que México está obligado a acatar y permean nuestra constitución. Yo ya estoy entrada en esto, ¿no? Picadones y picadonas. Lo que pasa es que mencionaste, la paridad, y estábamos hablando hace unas elecciones atrás acerca de este fenómeno llamado las Juanitas. Personas que ganan una elección porque les toca la cuota de género mujer, pero quienes mandan son los esposos o los padres o etcétera, ¿no? En este sentido, ¿los derechos humanos han dado la vuelta y han protegido a estas personas? Sin duda alguna. Mira, y aquí quiero poner algo sobre la mesa, y no solo en el tema electoral. Me parece que en cualquier materia, y creo que lo voy a decir a título de refrán popular, el mexicano o la mexicana se las ingenia. Claro. Y en efecto, nosotros tenemos un sistema de derecho constitucional. Como aquellos diputados que se dijeron ser indígenas y a la mera hora... El gran problema me parece que en nuestro sistema jurídico mexicano es la simulación. Entonces, tenemos una norma jurídica que nos establece directrices, pero me parece que siempre hay la manera de darle la vuelta. Y me parece que en ese sentido, y ser las mujeres... suplente del mismo. Sí, exactamente. Me parece que en ese sentido las mujeres han sido también muy contundentes, porque en primera podríamos decir que se ha generado en el ámbito legal, en el ámbito normativo, pues, es decir, la Constitución, las legislaciones secundarias han abonado a establecer un piso normativo para acceder. Pero volvemos a lo mismo, se le da la vuelta. Sucede también con el tema indígena. Claro. Hay mucha simulación en el tema indígena. Sí. Y en el tema de mujeres también lo ha habido. No obstante, me parece que esa lucha constante de las mujeres, pues prácticamente tienen que luchar a como dé lugar, y me parece que sí hemos avanzado, sobre todo en ese aspecto. Dos, uno, en el tema de que en efecto exista una paridad de género, o una cuota de género efectiva, cuando acceden no a cargos menores, sino a cargos donde se toman decisiones. Dos, darle la vuelta o luchar a través de juicios de amparo, a través de un juicio para la protección de los derechos políticos. Pero hay veces electorales. que una alcaldesa empieza luchando y termina sus 3 años y nunca ejerció el poder. Ahora, me parece que eso es parte de la evolución misma del derecho. Okay. Me parece que ningún derecho se ha ganado de la noche a la mañana. Claro. Y en ese sentido... Quedan como precedentes y tiene que seguirse avanzando. Y creo que Chiapas, Oaxaca, Guerrero, por el tema indígena, por el tema de esa combinación entre el derecho intercultural, entre sistemas normativos indígenas, derecho positivo, más derechos humanos que tiene que entrar, me parece que en esos 3 ejes se ha ido avanzando, se ha ido evolucionando. Bueno, ahora quiero que veamos un poco hacia el futuro, hacia el 2024. Recordemos que hay 9 gobernaturas que se van a jugar en estas elecciones y que existe o exigen la paridad, pero pues ante ser un número impar, pues no van a haber 4 y 4 o 5 y 5, son 9 gubernaturas y tendrán que haber 5 mujeres o 5 hombres y 4 mujeres, ¿no? O sea, ese juego
que no sabemos todavía quién va a decir o a quién le va a tocar, y que también en eso están jugando muchos candidatos de decir, bueno, por la cuota me toca, soy mujer, pero creo que tenemos que retroceder y pensar muy bien si en esta paridad implica el beneficio de los derechos humanos y pueda beneficiar netamente a las mujeres. Mira, ahí partiría yo de lo siguiente. Existe una institución jurídica que son las acciones afirmativas. Claro. Una acción afirmativa no es otra cosa, por decirlo así, que una medida que tiende a equilibrar la balanza. Es decir, una acción afirmativa va a estar vigente hasta en el momento en que sea 50 y 50. Y yo lo diría así, material y formalmente hablando. Pero ojo, me parece que sigue siendo un tema que sigue en construcción. Claro. Y me parece, perdón, ahorita te doy luz una palabra, que sigue habiendo ese choque entre lo que las mujeres denominan el patriarcado uh-huh. y la lucha por buscar el equilibrio de esa balanza. Es decir, me parece que si lo digo así muy fríamente, el patriarcado sigue luchando por tener la hegemonía política. Y las mujeres siguen luchando porque la balanza se equilibre. Pero me parece que en ese tema no está dicho todo todavía. A mi punto de vista va a ser el resultado de estrategias eminentemente políticas, pero sobre todo también de estrategias eminentemente jurídicas y con un ingrediente adicional que se da en el mundo de los derechos humanos. Es decir, podemos decir que los derechos humanos son el género, pero cuando hablamos ya de lo particular, vamos a hablar en materia de mujeres, perspectiva de género. Claro. En materia de indígenas, perspectiva intercultural. Y así tenemos una serie de grupos en condiciones de vulnerabilidad que están en una lucha constante. Yo no me atrevería a dar una respuesta concreta, más el hecho de que es un tema que está en construcción. Y los resultados va a ser el resultado de esa lucha enconada pues, entre hombres y mujeres. Lo dices bien. En el Estado de México ya está legislado esta materia y por lo que hemos visto, ya ves que estaba Alfredo del Mazo gobernando, o sea, la elección se hizo con hombres y ahorita en esta elección se hizo con mujeres, con Alejandra del Moral y Delfina, ¿no? Entonces, y su reforma o su legislación marca que tiene que ser una hombres, una mujeres y ahorita... Alternado, ¿no? Que hay una alternancia para ti. Y está perfecto, ¿no? Y todo el mundo está conforme. Pero ahora, o sea, ya van a saber que al terminar Delfina su gobierno, pues los candidatos naturalmente tienen que ser hombres y así se van a ir. Pero en Chiapas no está legislado, en Chiapas están tardando, aunque tienen hasta octubre para legislarlo. Pero creo que ha habido una gran pausa en esta materia, o esa conveniencia, o es poco a poco, paso a pasito, porque realmente no se ha legislado eso, ni se han implementado las acciones afirmativas que dicen que, por ejemplo, en un cabildo se tiene que tener a un regidor indígena, un regidor con discapacidad, un LGBT, pertenecer a la comunidad sexogenética, etcétera, ¿no? Adulto mayor, ¿no? Por así decirlo, ¿no? En estado de vulnerabilidad. Entonces, esto que nuestro Congreso local se está tardando o que no quiere por el momento tocar, otros estados de la República ya han avanzado, ¿sí? Y ya tienen en su legislación todo ese marco jurídico listo para implementarse en las próximas elecciones. Entonces, el camino para Chiapas es seguir implementando estas acciones afirmativas y también los derechos humanos para que podamos en una elección futura tener la misma paridad e igualdad. Me parece que sin duda alguna tiene que ser de esa manera. Ahora bien, me parece que el tema tiene que ser una labor conjunta. Es decir, no solo es trabajo del legislativo, es trabajo también del Poder Ejecutivo y por supuesto también del Poder Judicial. Recordemos que en materia electoral, espero no equivocarme, no soy electoralista, pues la última palabra regularmente la tienen los tribunales electorales. Okay. Son los que tienen la última palabra en la materia electoral.
Es decir, no es propiamente el Poder Judicial, sino la función jurisdiccional electoral. Y me voy a adelantar tantito y aprovechando que estamos en ese tema, me parece que también es importante tomar en consideración, y lo voy a decir con mucho respeto, pero es un sentir, que si bien es cierto, puede que llegue o no ese momento en que la balanza se equilibre, en el que tengamos un 50 y un 50%. Ahorita de cierta manera le estamos abonando a la cuota de género, es decir, al acceso de las mujeres al poder público, al ejercicio de los cargos públicos, atendiendo a su condición de mujer y a esa cuota de género. Pero me parece que también tiene que llegar el momento, y esa va a ser otra tarea, y me parece que va a ser otro escenario en el que tanto hombres y mujeres, atendiendo a la capacidad, atendiendo a la formación, atendiendo a principios, valores, etcétera, puedan acceder ya en condición de igualdad. Ahorita tenemos una tarea, que es lograr la paridad de género. Y además de la paridad de género, la paridad en todo: poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal y órganos constitucionales autónomos. Cuando estemos gozando de ese estadio de igualdad, hombres y mujeres, me parece que va a venir un reto adicional: el tema de la capacidad, exigirle capacidad y profesionalidad y compromiso y ética y todo lo que se requiere para el buen ejercicio del servicio público, tanto a hombres como a mujeres, e incluso también a quienes tienen cuotas de género respecto de grupos en condiciones de vulnerabilidad, la comunidad sexogenérica, indígenas, personas en situación de discapacidad, adultos mayores. Hay un tema también que no podemos dejar de mencionar, que tiene que ver con personas afrodescendientes. Existen, bueno, tuve la oportunidad de estar ahí en Tamiagua, Veracruz. Por ejemplo, ahí la alcaldesa es mujer y además es afrodescendiente. Muy bien. Y eso denota entonces el que todas y todos, diferentes o no, tengamos el mismo derecho de acceso al ejercicio del poder público, en el amplio sentido de la palabra. Pues bueno, entonces los derechos humanos lo tenemos en todo, o sea, es una exigencia de la sociedad, ¿no? Sin duda alguna, e insisto, materia civil, materia mercantil, materia laboral, Nos habías hablado de materia familiar, de la situación de bueno, las concubinas. Tenemos en algún momento una sentencia que se acaba de dictar, okay, en lo que se conoce como el poliamor, ¿no? Poliamor, okay. Poliamor, ¿no? La posibilidad de que una persona pueda contraer matrimonio con otra diversa persona. Okay. Y que a la luz del derecho tradicional, o sea, ya casada, sí, me pueda yo, hombre o mujer, me puedo volver a casar. Bajo la perspectiva del derecho positivo, pues incluso eso podría derivar en un delito de bigamia. Claro. Pero no, bajo la perspectiva del ya libre desarrollo, permiso aquí, libre desarrollo de la personalidad, pues es factible. Incluso ya están celebrando mucho. Hay una jurisprudencia que habla de la pareja estable coexistente con el matrimonio. Lo que en su momento era mal llamado la amante, que luego institucionalmente se convirtió en amaciato, pues ahora es pareja estable coexistente con el matrimonio. Y obedece a una realidad. ¿Cuál es la realidad? Que tengo mi pareja y tengo otra persona tercera, pero ojo, es que tiene que ver con el reconocimiento de derechos. Okay. La pregunta es, ¿esa persona va a tener derecho a heredar? ¿Va a tener derecho a gozar de los beneficios económicos en común? Me parece que sí. Y tenemos un sinnúmero de beneficios, de supuestos jurídicos. Ya me veo a todos los maridos ahí leyendo la Constitución y aprendiéndose los derechos humanos. Sí. Por eso sí, indudablemente el tema de los derechos humanos puede ser cuestionable, pero me parece que es una evolución, es un avance, obedece a contextos actuales. Y voy a poner un ejemplo ya final, salvo que tú hagas alguna otra apreciación. Por ejemplo, el derecho agrario es muy técnico, es muy propio.
Hay una jurisprudencia reciente que señala que obviamente ante un juicio sucesorio agrario que tiene sus propias reglas bajo el derecho agrario, cuando la esposa ocurre a promover este juicio sucesorio agrario para heredar, indudablemente que ella va a ser declarada la heredera. Pero hay un supuesto muy reciente en el que ocurrió, vaya, la esposa 1, vamos a decir una vez, ocurre a promover el juicio sucesorio intestamentario. Y de repente alguien dice, a ver, yo también soy esposa. Y aquí está mi acta de matrimonio. ¿Qué es lo que determinaron los juicios de amparo? Perdón, los tribunales de amparo bajo una perspectiva de los derechos humanos? Algo muy sencillo. Que tienen derecho a heredar por igual, por decirlo así, muy respetuosamente, la esposa 1 y la esposa 2. No nos vamos a meter en el tema de si es bigamia, si, por qué se casó. No. Simple y sencillamente la realidad nos demuestra que las dos personas son esposas. Y por ende, va a 50 y va a 50. Y no hay así como que yo fui la primera no, o la fecha. Es que no tendría por qué. Bueno, eso tiene que ver con otro tema que se llama categoría sospechosa. Okay. Cuando la ley distingue en base al sexo, a la identidad sexual, a la preferencia sexual, a la religión, hay una especie de presunción de inconstitucionalidad de la ley, porque con base a esa circunstancia que te, digamos, te connota con un calificativo, la ley lo que hace es distinguirte. Pero ojo, existe la presunción de que esa ley te está discriminando. Y voy a poner un ejemplo claro. Por ejemplo, el tema del matrimonio. La legislación civil tradicionalmente ha establecido que, y así lo estudiamos nosotros, sí, así lo estudiamos, que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Ya determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de una acción de inconstitucionalidad que esa disposición es discriminatoria. Claro. Porque al final de cuentas, un matrimonio puede ser hombre-mujer, mujer-mujer, hombre-hombre. Entonces, a él se le conoce como categoría sospechosa, porque sustentado en tu identidad sexual, te está discriminando. Y ojo, tiene una razón de ser. Esa discriminación trae como consecuencia el que se te nieguen derechos. Por ejemplo, si tú vas al IMSS o vas al ISSSTE, que de hecho ya se ha avanzado mucho en la actualidad, ¿qué te va a decir la persona que te atiende del IMSS? No puedo yo darle de alta como derechohabiente a tu pareja. Tú eres hombre, no le puedo dar de alta a tu pareja hombre. O eres mujer, no te puedo dar de alta a tu pareja mujer. Salvo que seas hombre y mujer. Por supuesto que ese tipo de disposiciones son violatorias de derechos humanos, violatorias de la prohibición de discriminación. Vamos a dejar en este lado el teléfono del licenciado Eliseo para que todos los que tengan dudas. Sí, claro, por supuesto. 967-102-0257. Y con mucho gusto. Pues muchísimas gracias, Eliseo, de verdad, compadrito chulo, sabes que te queremos mucho. Esta es tu casa siempre, desde que estaba aquí mis padres, te la ofrecieron, claro. Y bueno, el día de hoy es un placer estar platicando con él. Nada más que aquí la vamos a dejar y nos vamos a ir por unos cafecitos. Ya llegó aquí el gran Diego con su mami Estelita, y bueno, aquí también está Don Roy, y vamos a seguir platicando de estos temas legales, pero ya atrás. En algún otro momento. En algún otro momento, porque son interesantísimos. Nosotros continuamos, somos Gabriela Figueroa, la casa de Gabriela Figueroa. Eliseo Muñoz Mena, síganme en mis redes sociales, en todas estoy, tal cual, Eliseo Muñoz Mena. Eliseo con C, por cierto. Muchas gracias, Gabriela, muchas gracias a quienes nos ven por tu plataforma digital. Gracias, nos vemos pronto.